está en 4 aspectos: nuestra santidad, nuestra santificación. Posicionalmente somos santos, dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, posicionalmente, todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia que es un santo. Ahora, no vemos una iglesia muy santa, muy pura en Corinto. Vemos que incluso Pablo en el capítulo 3 los llama carnales. Pero, sin embargo, el capítulo 1 dice que eran santos, santificados, santos en Corinto. Habían cosas que estaban ocurriendo que eran terribles en la iglesia, como por ejemplo, vemos un caso de incesto, vemos divisiones entre los hermanos, vemos inmoralidad, vemos cosas muy terribles que estaban pasando allí, pero eran santos. Así que usted y yo, mi hermano, somos santos, así nos llama la Biblia, pero esto es algo posicionalmente. La Biblia nos manda a ser santos en la práctica, y eso es una santidad experimental, es una santidad progresiva que no ocurre en sí misma. Vamos a mirar un pasaje, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Hay un imperativo, un mandamiento a que seamos santos. ¿Cómo así? ¿No somos pues santos? ¿No nos llama la Biblia en tantas de las epístolas santos? Pues la realidad es que hay un mandamiento para ser santos. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y hace este énfasis en la palabra sed, es decir, está hablando a personas que son santas posicionalmente, pero les dice sed santos. Y ahora vamos a hablar un poco más de esto. En tercer lugar, finalmente, una santificación completa, como dice 1 Tesalonicenses 5:22, una santificación completa, total, pero esa no va a ser en la tierra, esa no va a ser en esta era, sino que esa va a ser en el siglo venidero, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estemos transformados y cuando estemos con Él en gloria. Pero quisiera hablar un poco acerca de esa santificación práctica, esa santificación experimental y esa santificación que debe ser progresiva. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En el versículo anterior, en el 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro está hablándole a un grupo de personas que habían sido expatriadas. Muchos de ellos eran judíos que estaban en otras naciones, y habían personas que no eran judíos, que eran de otras naciones, pero que a su vez habían sido expatriados o llevados, dispersados a diferentes regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pablo le está hablando a esta clase de personas, pero que eran creyentes, que ya habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí vemos la santificación posicional. El Espíritu te santifica, el Espíritu santifica al creyente, es decir, el Espíritu Santo hace la obra en el creyente de santificación para que esa persona pueda obedecer y ser rociada con la sangre de Cristo. Estoy hablando como el versículo 2 del capítulo 1. Estas personas estaban esparcidas, estaban dispersas a lo largo de diferentes
partes del Imperio Romano, pero aún en esa situación Pedro les dice: no se conformen a los deseos que antes teníais. Así que el cristiano sea santo no es una excusa para seguir pecando. El que es cristiano sea santo no es una excusa para satisfacer sus deseos pecaminosos, su concupiscencia, diciendo que yo ya soy santo y nada me puede quitar esa santidad. En otras palabras, yo soy salvo, nada me puede quitar la salvación, entonces puedo vivir como quiera porque ya no puede pasar nada. Pero hay un mandamiento claro: ser santos. El pasaje de Romanos 12:1 nos amplía un poco también este pensamiento. Romanos 12:1 dice que: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también se nos presenta la palabra: no os conforméis. Pedro dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y aquí dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Y aquí quiero hablar no tanto teológicamente, ni hacer una profundización en lo que es la santidad y la santificación, sino que quiero hablar a usted como cristiano, como creyente. Quiero llegar a su corazón para que medite en esto y piense en cómo es su vida, cómo vive usted en la universidad, cómo vive usted en el trabajo, cómo vive usted en su hogar, en su casa, con su esposa. Sed santos. Se nos olvida muchas veces que la Biblia nos manda a ser santos. También dice un pasaje en primera de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y piense por un momento cómo es su vida. Santificación, la palabra en el Antiguo Testamento es kadosh, que significa apartarse, y también se refiere a una purificación. ¿Y cómo vive usted en el lugar donde usted se desenvuelve, en el lugar donde usted está constantemente, con los que lo ven, con los que lo rodean? Apartarse. ¿Vive usted apartado de los pensamientos mundanos, pensamientos filosóficos, pensamientos psicológicos, que lo que hacen es decir que usted es bueno, que lo que hacen es decirle que la culpa no es suya, sino que la culpa es del entorno donde usted se mueve, que la culpa es de los otros y que la culpa no es suya? Entonces, como la culpa no es mía, entonces yo puedo vivir como quiera. Pero ¿qué dice la Biblia? Sed santos, no se conformen a los deseos que antes tenías. No os conforméis a este siglo, a esta corriente. No somos vuestros, dice también la palabra de Dios. No somos vuestros, fuimos comprados, fuimos rescatados por precio, no nos pertenecemos. Pero sin embargo, algo está pasando en la iglesia de hoy, y es que el cristiano está viviendo como quiere, el cristiano está viviendo como el mundano, está viviendo igual, aunque diga que fue rescatado de la vana manera de vivir, aunque diga que le pertenece a Dios y que es un hijo de Dios. Ciertamente no está viviendo apartado de este siglo, sino que se está conformando a este siglo. Y el llamado en este día es el que tome en serio este mandamiento: sed santos porque yo soy santo.